Hola a todas otra vez. Ahora que ya conocemos los distintos acuerdos de integración que existen, vamos a centrarnos en uno muy concreto y que nos toca muy de cerca. Este es la Unión Europea. La Unión Europea es una unión monetaria, que si os acordáis es el último nivel de integración que hemos estudiado, y actualmente está formada por 27 países miembros. Para conocer más y situar en el tiempo a la Unión Europea, tenemos que empezar hablando de sus antecedentes. Si bien ya seguramente os suenen o los hayáis estudiado en historia, ya sea este año o años anteriores, es importante volver a retomarlos y recordarlos un poco. Esta banderita que veis por aquí, que tiene unos símbolos muy similares a los que se mantienen actualmente, es la bandera del movimiento paneuropeo, formado en 1923. Este es un antecedente relativamente reciente, porque ya entonces el espíritu europeo llevaba tiempo formándose. Ya en el Renacimiento e incluso en la Edad Media existían ciertos valores y rasgos culturales que de hecho calificamos como europeos. Estos son la tolerancia, la democracia, la libertad, el respeto, valores que han estado muy presentes en todos los pasitos que ha ido dando Europa hacia la actual Unión. Sin embargo, este conjunto de valores ha desembocado también en cierto eurocentrismo. Esta palabra, que a veces se utiliza de manera crítica, denota la tendencia que tenemos los países desarrollados, en este caso los europeos, por considerarnos el ombligo del mundo o algo así como la cultura buena. Según la psicología, este eurocentrismo, que sería un tipo de etnocentrismo, no es más que un prejuicio o sesgo cognitivo que tenemos como cultura y que nos hace sentir mejores o superiores a otras. Después de este paréntesis, volvamos a los antecedentes. ¿Cuáles más hemos de destacar? Pues obviamente la famosa CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue formada en 1951. Esto fue un tremendo exitazo y motivó a los distintos países a seguir avanzando hacia la integración. Así, en 1957 se formó la CEE, la Comunidad Económica Europea, a través del Tratado de Roma. Tenemos que tener en cuenta que España aún estaba muy fuera de todo esto porque vivía en una dictadura, la dictadura franquista, y de hecho hasta 1986 no se une. Hasta entonces, nuestros vecinos europeos fueron avanzando y dando estos pasitos hacia una mayor integración. Así, durante los años 60 y 80 se fueron creando distintos fondos comunes, como el FEOGA, que después fue sustituido por el FEAGA, y el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que aún existe hoy. Es en 1992 cuando se firma el Tratado de Maastricht, uno de los tratados fundacionales más importantes de la Unión Europea. Allí se fijan, además de muchas otras cosas, los criterios de convergencia, que son los requisitos que ha de cumplir un país para entrar a formar parte de la Unión. Posteriormente, otros tratados como el de Ámsterdam, el de Niza y el de Lisboa han ido modificando para actualizarlo y adaptarlo a la situación actual. Estos tratados son súper importantes porque describen todo el funcionamiento de la Unión Europea, así como la relación de cada país dentro de esta. Por ejemplo, describen las competencias que son exclusivas de la Unión y que llegan a modo de mandato a cada país que tiene que cumplir sí o sí, qué competencias tienen país y Unión Europea de manera compartida y qué competencias son propias de cada país y la Unión simplemente cumple como una función de apoyo. En 1999 se crea la moneda común y también el Banco Central Europeo, pero hasta 2002 no empieza a circular el euro. Desde entonces, no hace falta que recordemos todas las fechas, se han ido adhiriendo más países. En las últimas décadas, la Unión Europea ha tenido que enfrentarse a algunas tensiones y aún hoy sigue viviendo y enfrentándose a algunos retos. Principalmente, las últimas situaciones duras que ha vivido la Unión han sido la crisis económica de 2008 y el actual Brexit. Posiblemente en el futuro se estudie de una manera mucho más clara todo lo que conlleva el Brexit. De hecho, en vuestro libro podéis ver que pone que actualmente los países son 28 porque está escrito antes de que Reino Unido decidiese darnos la patada, pero la realidad es que ya contando con que se han ido, los países actuales son 27. Hablando de actualidad y perspectivas de futuro, parece que la Europa de los 28 tiene planeado seguir creciendo. En la actualidad podemos diferenciar entre países candidatos y países que todavía son candidatos potenciales. Mientras que los primeros ya han demostrado haber cumplido unos requisitos básicos y actualmente se encuentran en una fase de adaptación ahí de la legislación europea a sus propias normativas, los candidatos potenciales
todavía no han cumplido estos requisitos básicos. En cuanto al funcionamiento y las líneas de actuación de la Unión Europea, ¿qué nos interesa saber? Pues la manera en la que se suele trabajar es fijando una estrategia que tiene que ver con un periodo de tiempo concreto en el que se marcan unos objetivos. Hasta este año hemos tenido la estrategia Europa 2020 y a partir de ahora está la estrategia 2021-2027. Esto permite coordinar los fondos, es decir, la financiación, con las políticas, que son las líneas de actuación, que a su vez tienen que estar coordinados con los objetivos. Los objetivos a gran escala son similares tanto en la estrategia anterior como en la que tenemos actualmente. Lo que cambia son los estándares o indicadores concretos a conseguir, pero de manera general lo que se intenta es avanzar hacia una mayor cohesión territorial basada en la sostenibilidad, la inclusión y la solidaridad entre los miembros. Además de la política comercial que hemos visto un poco con los acuerdos de integración y la monetaria que aún tenéis que ver, tenemos que destacar otras tres muy importantes. Primero, la PAC, la Política Agraria Común. La PAC intenta garantizar el buen funcionamiento del mercado agrícola a través de la libre circulación de las mercancías, combinándose con una intervención o regulación por parte de la propia Unión Europea. Es decir, no se deja esta regulación en manos de cada país individualmente, sino que se coordina a nivel general. La política agraria es muy importante y está justificada porque el mercado de los bienes agrícolas es muy inestable y a la vez muy necesario. Los objetivos principales son garantizar una seguridad alimentaria sostenible y bien distribuida por todo el territorio. La PAC es una de las políticas centrales de la Unión Europea y se financia de manera conjunta a través del FEDER, que hemos visto antes, y el FEAGA, siglas de Fondo Europeo de Garantía Agrícola. La manera en la que se distribuye el gasto de la PAC se hace a través de ciertos instrumentos o distintas partidas, entre las que destacan las ayudas directas a agricultores y ganaderos, que son algo así como subvenciones que sirven para asegurar las rentas de estos y por lo tanto su trabajo e incentivarles a desarrollarlo. La segunda política de la que vamos a hablar es de la política regional, también financiada con el FEDER y otros fondos. Esta política se centra en el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad, la innovación, el apoyo al transporte, al uso y buen acceso a las TICs y la transición hacia una economía baja en carbono. Y la última política común de las más importantes es la PPC o Política Pesquera Común. Esta surge pues simplemente porque las poblaciones de peces son limitadas y a veces tienden a sobreexplotarse. Por eso es necesaria su regulación para garantizar la sostenibilidad y el buen acceso a esta fuente de alimentación. La manera en la que funciona la política pesquera común es dando ayudas a los pescadores, garantizando un acceso equitativo a las aguas, así como vigilando y estudiando los mares para mejorar a largo plazo. Ahora vamos a pasar a ver las distintas instituciones que forman la Unión Europea. Como hemos visto, la Unión Europea, este nombre, responde a la Unión Monetaria, que es un acuerdo de integración que para funcionar necesita de la creación de organismos o instituciones supranacionales. Hay bastantes instituciones y organismos dentro de la Unión Europea, pero nos vamos a centrar en ver las más importantes o las que responden a la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. La primera que tenemos que ver, entendiéndola como un primer paso o primer nivel, porque es como el nivel más alto de coordinación y se ocupa de definir las prioridades de la Unión Europea. De este Consejo forman parte los presidentes de gobierno o jefes de Estado de los países miembros. El órgano no legisla directamente, sino que manda propuestas a los demás órganos. La segunda institución es el Consejo de la Unión Europea, que no debe confundirse con el anterior. Este, junto al Parlamento, es el principal órgano decisorio de la Unión. De él forman parte los ministros de los países miembros y junto al Parlamento elaboran leyes, así como fijan el presupuesto. Por su parte está el Parlamento Europeo, formado por 750 eurodiputados, que son los que votamos en las elecciones europeas. También está la Comisión, formada por a quienes llamamos comisarios, que hay uno por país. Lo que hace es comprobar que se cumple la legislación y también mandar propuestas al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento para que las legislen. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que garantiza que la legislación que sale de la Unión se cumpla en los distintos países, así como que se interprete bien. También resuelve problemas entre las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos. A veces, por ejemplo, ha tenido y tiene que intervenir en ciertos procesos judiciales que tienen lugar dentro de los países.
También es importante que al menos os vaya sonando, para cuando lo estudiéis posteriormente, el Banco Central Europeo, que dirige la política monetaria, y también el Tribunal de Cuentas, que es un auditor externo que se encarga de garantizar el correcto funcionamiento de los fondos. Y por último vamos a ver la financiación. Lo he dejado para el final para que primero vieseis cómo funciona la Unión Europea, todas las cosas que hay que tener en cuenta y entender un poco mejor la importancia de estos flujos de dinero. Los ingresos y los gastos se pueden ver más a fondo y bien desglosados en los presupuestos vigentes. Os podéis meter, si queréis, en la página de la Unión Europea, en la que tenéis muchísima información. Pero principalmente, pues los ingresos vienen de las aportaciones de cada país, en forma de un porcentaje de la renta nacional bruta y de lo recaudado a través del IVA. También vienen ingresos de los derechos de importación sobre terceros países o aranceles. En cuanto a los gastos, hay que tener en cuenta que la mayoría del dinero pasa de la Unión Europea directamente a los países, que son los que al fin y al cabo lo gestionan, evidentemente siguiendo las directrices y sin hacer lo que les dé la gana, y destinando ese dinero a lo que ha sido asignado y decidido por parte de la Unión. Las principales partidas son la competitividad, el empleo y la convergencia económica como uno de los bloques más grandes, que tiene que ver también con la reducción de las desigualdades entre países, y otro gran bloque que sería el medio ambiente, que ocupa una posición central en el gasto. Y esto sería más o menos todo lo que necesitáis saber sobre la Unión Europea. Veros el vídeo, que lo vamos a trabajar en clase, y nos vemos en clase. ¡Hasta luego!